Miren, todos nos enfrentamos al hecho de ser considerados raros. Unos por estética, otros por género, por nuestros gustos, aficiones o por una particular característica que nos diferencia del resto, señalándonos indiscutiblemente como raros. Unos se lo tomarán pues con pataleo, otros se lo tomarán pues tranquilamente o naturalmente, pero unos y otros deberemos de admitir que sí, que somos raros. Mire, hay una premisa que nos une directamente a esta categoría. Nada más nacer, vencemos a la estadística. Un espermatozoide y un óvulo concreto se encuentran, se presentan y se juntan. Mamá podría tener 100.000 óvulos fértiles que podrían haberse unido con cualquiera de los 400.000 trillones de espermatozoides de papá para formar el cigoto que un día se convertiría en nosotros. Claro que para que esto ocurriera mucho antes, un pequeño, denso y cálido universo tuvo que iniciar una inflación cósmica, dando origen a nuestra galaxia, a nuestro sistema solar y a la Tierra. El único planeta entre 160.000 planetas, 60.000 millones, quería decir, de planetas, que alberga vida tal y como la conocemos. Pues muy bien, visto esto, querría empezar diciéndoles que ustedes son sencillamente raros. No se molesten, ustedes son raros. Ustedes son el resultado de una anomalía matemático-estadística. Si les consuela, les diré que yo también soy raro. Miren, nací en Madrid, crecí en Cataluña, vivo en Mataró, he vivido en Barcelona también y en Elche. ¿Dónde más? En Colombia, en México, una estancia corta pero sustanciosa. Pero mi papá era de por aquí, de San Fernando, la isla, bendita tierra. Mi mamá de Santo Domingo de la Calzada. Y tengo 4 hijas y un hijo. Las 2 primeras y la última nacieron en Cataluña, la tercera y el cuarto son ilicitanos. Mi primera esposa, catalana, mi segunda esposa, desde hace 32 años, es paisa, de Medellín, Colombia. Hay gente que me pregunta, bueno, Juanjo, ¿tú de dónde eres? Y sí, ya sé que es raro, pero hace mucho tiempo que acepté mi condición de raro. Desde pequeños nos inducen hacia la uniformidad y nos educan así en ello. Voluntaria o involuntariamente nos inculcan la idea de que ser distinto, ser raro, está mal. Miren, espero que la inocencia de la siguiente anécdota les ayude a comprender lo que pretendo explicar. Cuando yo era muy pequeño, obviamente de eso hace mucho tiempo, en mi primer colegio, un colegio de monjas, me eligieron a mí entre todos los niños del colegio para que escribiera una felicitación. Para que la escribiera en el dorso de una postal o de una estampa, no recuerdo exactamente. Era para la Madre Superiora en el día de su cumpleaños. Cuando yo me esforzaba delicadamente por escribir la felicitación, la Madre Ángeles me interrumpía constantemente, sujetándome la mano y guiándola, pretendiendo que mi letra se pareciera a la suya. Y además se enfadaba muchísimo porque yo era incapaz de reproducir aquella caligrafía. Supongo que empecé a comprender entonces, poco a poco, que había una manera correcta de ser, de hacer y de comportarse, y que lo contrario podría traerme problemas. Históricamente se ha perseguido la diferencia.
se ha matado por ella, se han librado guerras en su nombre y se ha perseguido a aquellos que no se amoldaban a los criterios establecidos por la sociedad. Recordarán que, por ejemplo, en Esparta, en la antigua Grecia, los espartanos eran unos estupendos guerreros. Ya conocen la historia, seguro, de Leónidas y sus 300 hombres. Pero lo que algunos no saben es que los ancianos espartanos bañaban a sus bebés en vino sin diluir enseguida de nacer y los alimentaban con forraje para controlar sus respuestas. Y si no cumplían las expectativas o si tenían alguna malformación, entonces se procedía al infanticidio. Miren, la historia es testigo de cómo el fervor por pisotear la diferencia siempre ha derivado en conflictos entre naciones, entre pueblos. Y no es difícil encontrar ejemplos. Si echamos la vista atrás menos de 30 años, en 1994, casi 1 millón de personas de la etnia Tutsi fue masacrada en un intento de exterminio por parte de la etnia Hutu en Ruanda. Pero es que aquí mismo la Inquisición perseguía a aquellos que no comulgaban con los dogmas de la Iglesia Católica y los condenaban por herejía y los castigaban con la tortura y la muerte. Me pregunto qué habría sido del mundo si aquellos que se atrevieron a promulgar sus teorías, Copérnico, Galileo, pongan los ejemplos que quieran, que ustedes conocen, lo hubieran hecho en un contexto de tolerancia y aceptación. ¿Cuántas cumbres habríamos alcanzado ya? Pues eso no lo sabremos nunca. No lo sabremos nunca porque esas páginas de la historia están ya escritas. Pero van a venir muchas más. Y está en nuestra mano determinar con qué fijeza sujetamos la pluma que las escribe. Miren, en mis 25 años en Saber y Ganar, he confraternizado, he conocido a miles de concursantes, casi 3.000. Les he formulado más de 500.000 de preguntas, que me perdonen. Pero este trabajo y esta comunicación a mí me ha permitido aprender. A mí me ha permitido curiosear con hechos destacados de la historia y también con biografías fantásticas como la de Alan Turing, un genio excepcional, cuyas teorías sentaron la base de la informática moderna y la computación. Pero es que también descifró los códigos que se escondían en las comunicaciones nazis en la Segunda Guerra Mundial, en la inviolable hasta ese momento máquina Enigma. Pero esto ocasionó que la guerra durara entre 2 y 4 años menos. Miles de vidas salvadas del horror por el trabajo de un hombre prominente. Pero pese a esa impresionante aportación a la historia, Alan Turing sufrió en sus propias carnes el desprecio de sus coetáneos. Su trabajo terminó fulminantemente en el mismo momento en que fue condenado por homosexualidad. 2 años más tarde moría en extrañas circunstancias. Y ustedes ya saben lo que significa este eufemismo. Pero es que mucho antes, 50 años antes, que parecen mucho y no son tantos, una sentencia parecida condenaba a Oscar Wilde, uno de los dramaturgos más celebrados de la literatura universal, a trabajos forzados en la cárcel de Reading y a terminar sus días en París, arruinado y abandonado. Seres brillantes pisoteados por una diferencia irrelevante. Miren, la historia la escriben los osados y los atrevidos, los intrépidos, aquellos que se aventuran a abrir nuevos caminos. Seguro que habrán oído hablar de Rosa Parks.
un activista de los derechos civiles que se negó a ceder su asiento en un autobús a un pasajero blanco en el contexto de la segregación en Estados Unidos. Pues fíjense que este pequeño gesto de una mujer negra, valiente y distinta, por supuesto, pues representó que al año siguiente el Tribunal Supremo de los Estados Unidos declarara inconstitucional la segregación racial en los autobuses, solucionando la vida de muchísimas y muchísimas personas. Cambiando un poco de personajes, no quisiera olvidarme, porque creo que es muy representativo, Bob Fosbury, el atleta que revolucionó para siempre el salto de altura, presentándose en las Olimpiadas de México 68 y conquistando el oro contra todo pronóstico. Al joven Fosbury se le ocurrió plantear el salto de espaldas, a pesar de las risas y las críticas de sus compañeros, pero demostró que su salto era mejor y más eficaz que todos los que practicaban sus compañeros, que era el mismo, el salto de rodillo, el típico salto tradicional en el salto de altura. Sin los Alan Turing, sin las Rosa Parks, sin los Fosburys, el mundo sería un lugar distinto y, si me permiten decírselo, un lugar peor. Ortega y Gasset decía aquello de yo soy yo y mi circunstancia, pero no es evidente que mis circunstancias me moldearán de una forma distinta que el resto. Merecemos entonces ser señalados por aquello que hace que seamos en esencia precisamente quienes somos. ¿No sería mejor elogiarlo? Elogiar las cualidades de cada uno. Miren, me gustaría decirles que no existen dos copos de nieve iguales. Pero, sin embargo, todos podemos contemplar un manto de nieve inmaculado y homogéneo cuando cae una nevada. A mí me gusta sabernos así, únicos, semejantes pese a nuestras diferencias. Yo les invito a hacer lo mismo, a tomar perspectiva, a hacer un zoom out cuando adviertan rareza en el otro. Huyan del juicio, agradezcan la valentía de quien se atreve a aparecer en el mundo tal y como es. La rareza es una opinión, es un ángulo demasiado estrecho, es un prisma poco flexible que constriñe a quien emite el juicio y a quien recibe la condena de ser considerado raro. Permitámonos sencillamente ser. Admitamos las particularidades de cada uno. Veamos riqueza en ellas. Miren, me gustaría leerles un poema. Un poema escrito en 1602 por Lope de Vega. Un poema, creo que absolutamente vigente. Y creo que todos nos podemos ver reflejados en este poema y estar de acuerdo con el criterio del poeta, con el amor. Desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso, no hallar fuera del bien centro y reposo, mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, enojado, valiente, fugitivo, satisfecho, ofendido, receloso, huir el rostro al claro desengaño, beber veneno por licor suave, olvidar el provecho, amar el daño,
creer que un cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma a un desengaño, esto es amor. Quien lo probó lo sabe. Miren, si aún... Miren, si aún se los puede resumir a todos en 14 versos, escritos de hace 400 años, es porque no somos tan diferentes y porque no hay rareza alguna, ni diferencia que no se pueda salvar, elogiar o abrazar. Muchas gracias.